Corría el año de 1593. Aquella mañana, los habitantes de la Ciudad de México que pasaban por lo que hoy conocemos como la Plaza Mayor, el Zócalo, lo que todos conocemos hoy como el Zócalo. Aquellos habitantes de la Ciudad de México se dieron cuenta que allí en la plaza había un caballero vestido a la usanza de soldado. Lo raro, lo curioso es que no era el uniforme de los soldados virreinales de la Nueva España. Y que además aquel caballero, a todo aquel que cruzaba frente a él, le preguntaba: ¿quién vive? ¿Quién vive? Caballero, disculpe, ¿quién vive? Nadie entendía lo que pasaba ni qué era lo que quería preguntar realmente. Algunos incluso sospecharon de que aquel hombre no estaba muy bien de su cabeza. Fue tal la presencia de aquel caballero que pues no faltó el chismoso que llevara la noticia al arzobispado y hablara con los oidores para decirles que había una persona que como que no estaba muy bien de la cabeza, que no entendían qué era lo que preguntaba y que estaba vestido con un uniforme muy raro. Pues no faltó que fueran y arrestaran a aquel hombre. Lo llevaron ante la presencia del arzobispo y empezó a dar una historia por demás increíble. Él decía ser un soldado del virreinato de Filipinas, que no sabía y no entendía cómo es que había llegado a esa ciudad, pero que aquella noche, la noche anterior, él había llegado a su zona de descanso para dormir un poco, y que cuando despertó lo había hecho en esa ciudad, que no sabía dónde estaba, que no sabía qué lugar era y que no sabía mucho menos cómo había llegado. Obviamente nadie le creyó. Nadie creyó en ninguna de sus palabras. Pues ¿cómo es posible? Estamos en el virreinato de la Nueva España, pero ¿y cómo llegué aquí? Pues si usted no sabe que es el que llegó, menos nosotros que lo hemos visto apenas hasta ahora. Aquel hombre estaba muy desconcertado y para demostrar que lo que decía era cierto, contó esta historia. Aquel hombre explicó que ellos habían hecho una guardia larga por la razón de que había habido un amotinamiento, no en una cárcel, no en la ciudad, en un bar, que el virrey de Filipinas, Gómez López das Mariñas, había subido en una embarcación con intención de someter y conquistar unas islas que se encontraban no muy lejos de Filipinas, de lo que hoy conocemos como la ciudad de Manila. Pero que en aquel barco los marineros se amotinaron y en el momento en que empezó la trifulca dentro de aquella embarcación, uno de los marinos sacó un machete y con este le partió la cabeza al virrey. El machete entró exactamente por la mitad. Pero que en ese momento, en ese preciso momento en que el virrey empezaba a sufrir de un fuerte dolor de cabeza, en ese instante, en Manila ocurrió un temblor. La casa virreinal se había dañado y que una grieta había partido la pared principal de la oficina del virrey. Al momento de partirse la pared, el cuadro del virrey se había rasgado exactamente por donde había entrado el machete en aquel amotinamiento. Todo esto ocurría al mismo tiempo. Con aquella historia se quedaron el arzobispo y todas las autoridades. Obviamente no podían creer eso. ¿Cómo era posible que él estuviera dando esa información con tanta precisión y no había forma de comprobarlo en ese momento? Se tomó la decisión de que aquel hombre tenía que estar encerrado, por lo menos hasta que se comprobara que lo que decía era cierto. La situación es que una embarcación desde Filipinas hasta la Nueva España se podía tardar cerca de 5 meses.
6 meses después, a la Ciudad de México llegaron todos los mensajes provenientes de Filipinas. Llegaron cartas para el virrey. Y en una de ellas se explicaba esta historia. Que hacía 6 meses atrás, el entonces virrey de Filipinas, Gómez López Dasmariñas, había ido en una embarcación a tratar de conquistar unas islas, y que en el barco en el que él se había subido había ocurrido un amotinamiento. Uno de los marinos había sacado un machete y había partido la cabeza del virrey por la mitad, y que en ese preciso instante ocurrió un temblor en la ciudad de Manila, que la casa virreinal se había cuarteado y la pared principal de la oficina del virrey había sufrido una cuarteadura brutal, y que esa cuarteadura había rasgado por la mitad, exactamente por el mismo lugar por donde había entrado el machete del virrey. Por ahí había entrado la cuarteadura en aquel cuadro de Gómez López Dasmariñas, quedando así comprobado que las palabras dichas por aquel soldado que había aparecido en la Plaza Mayor eran ciertas. Obviamente a aquel soldado lo regresaron a su patria, pero lógicamente por la ruta más larga, llevado al fuerte allá, al puerto de San Diego en Acapulco, y en una embarcación fue regresado hasta Filipinas. Ese es el primer caso registrado de teletransportación en la Nueva España. Esa es la leyenda del aparecido de la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Te invitamos a que te suscribas, le des en la campanita y compartas. A ti no te cuesta y a nosotros nos ayuda a seguir trayéndote más material. Hasta pronto.